A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. A pesar del amor, los padres a menudo se equivocan cuando tratan de definir el futuro de sus hijos. Étienne Pascal no quería que su hijo Blas estudiase matemáticas porque pensaba que los números podrían volverlo loco y decidió sacar de su casa todos los textos de matemáticas. Pero el joven empezó a estudiarlas sin ninguna ayuda. Y a los 16 años ya había descubierto los teoremas más famosos. Ya había escrito su primer libro y ya era respetado como matemático por los más renombrados matemáticos. En resumidas cuentas, Blas Pascal, contra todos los deseos de su padre, era un notable matemático. Y no estaba loco, por lo menos no estaba loco hasta ahora. Pero el padre de Blas Pascal estaba feliz con el talento de su hijo, porque inventó para él una máquina calculadora que le resultaba de gran utilidad para su tarea de recaudador de impuestos. El padre de Pascal estaba feliz con la primera calculadora de la historia y también estaba en lo cierto cuando pensó que su hijo, con tal obsesión por la matemática, podría llegar a enloquecer. Y así fue. Pascal entró en contacto con diferentes grupos religiosos, unos muy ortodoxos, otros considerados heréticos, todos fanáticos y preocupados por temas como el alma, el infierno, el cielo, el pecado y otros asuntos similares. Y al final, aquella mezcla de matemática y religión hizo colapsar la mente de Pascal. Se dedicó a armonizar ambos campos y su talento no volvió a brillar. Pascal murió en forma prematura. Demasiado joven cuando su inteligencia hubiera podido seguir brillando y dejó este mundo a los 39 años, un día como hoy, 19 de agosto de 1662. Y desde la nada y el silencio, su mente ha descubierto que la eternidad, como los números, es inagotable. Inicie el día bien informado. Titulares. Salud analiza la aplicación de tercera dosis en personas con inmunodeficiencia. Presidente Lasso plantea 3 ejes en su reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. No hay dinero para cubrir el bono de $500 para desempleados. El galón de gasolina extra de Ecuador cuesta más que en Colombia. Ecuador, la 6ª economía de la región que más dióxido de carbono emite. Minería y camarón, las exportaciones que más crecieron. En tributación de hoy, pagos al exterior. En el segmento de opinión, la reforma política se impone. En política internacional, ex canciller. Y los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, diálogo, basta de amenazas. Roberto Aguilar, la asamblea censura a Pablo Seri, pero el correísmo pierde su apuesta. Hernán Pérez Luz, una nación subsidiada. Martín Pallares, ¿por qué el correísmo se rompió ayer todos los dientes? Francisco Huerta, todos por la salud. Noticias del día con Carla Sánchez. Salud analiza la aplicación de terceras dosis a personas con inmunodeficiencia. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, informó que se analiza la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a las personas con inmunodeficiencia, es decir, quienes tienen un sistema inmune o defensas debilitadas. La información se difundió en el conversatorio con medios realizado el pasado martes 17 de agosto del 2021. A nivel internacional, está demostrado que las personas que tienen inmunodeficiencia van a tener que recibir una tercera dosis. Eso está evidenciado a nivel internacional y nosotros en el país lo haremos, agregó. La titular del ramo destacó que se aplicará luego de 3 meses de haber recibido la segunda fórmula. Para ello, los ciudadanos deberán cumplir ciertos parámetros, como tener trastornos inmunitarios. En el mundo ya se discute la colocación de la tercera fórmula. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, ha autorizado la tercera dosis de las estadounidenses Pfizer y su socio alemán BioNTech, también como Moderna, para las personas con un sistema inmune debilitado.
Presidente Lasso plantea 3 ejes en su reforma a la LOES. Casi 3 meses después de su posesión, el presidente Guillermo Lasso retornó a la Asamblea Nacional. En el hemiciclo estuvieron los vocales del Consejo de Administración Legislativa CAL y miembros de la Comisión de Educación. Lasso pidió que el proyecto se aprobara en forma urgente, sin perjuicio de lo que luego se hagan con reformas más amplias. Así el gobierno pondrá a prueba su capacidad de negociación. El jefe de Estado explicó que las reformas se centran en 3 ejes específicos: libertad, autonomía para decidir, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión. El proyecto se fundamenta en la libertad para que los jóvenes puedan escoger su carrera. Nadie mejor que ellos para elegir la carrera que les dará sustento en su vida, agregó. Se reconoce la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas en cuanto a la libertad para autodirigirse, así como para tomar sus decisiones, gestionar sus procesos internos y expedir sus propios estatutos. La idea es que amplíen sus capacidades de acción para que puedan crear más carreras y adoptar nuevos sistemas de aprendizaje. Siempre estarán apegadas a estrictos estándares de excelencia y de responsabilidad social. En el proyecto se mantiene la gratuidad de la educación superior pública en el 3er nivel, con criterios de responsabilidad académica de los estudiantes. Se propone que este beneficio no se aplique solo para ecuatorianos, sino para residentes permanentes. En cuanto a la admisión, Lasso dijo que las universidades tendrán apertura para nivelar a sus potenciales alumnos y permitir su acceso. En Ecuador, 200.000 jóvenes se gradúan de bachilleres cada año, pero apenas 90.000 ingresan al sistema de educación superior. Otro eje central del proyecto es la reestructuración del Consejo de Educación Superior. Para empezar, se modifican sus atribuciones. Así, por ejemplo, se plantea que ya no tenga la atribución de fiscalizar y supervisar el cumplimiento a la prohibición de lucro entre las universidades. No hay dinero para cubrir el bono de $500 para desempleados. El fisco no cuenta con los recursos para cubrir las ayudas económicas de $500 para las personas que perdieron su empleo durante la pandemia del COVID-19 y de $60 para los trabajadores que ganan el básico, ofrecidas por el gobierno anterior. El expresidente Lenín Moreno firmó en marzo pasado un decreto para regular la entrega del beneficio por una sola vez. Este documento también daba un plazo de 1 mes para concretar estas ayudas, es decir, en abril. Pero el 14 de mayo, pocos días antes de terminar su gestión, emitió otro decreto para eliminar el plazo inicial. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, había anunciado en mayo pasado que el nuevo gobierno sí reconocería el beneficio económico. Sin embargo, el pasado lunes 16 de agosto, en una entrevista con Radio Rumba, dijo que no hay dinero en este momento y hay una severa crisis fiscal que todo el país conoce. El ministro indicó que el fisco debe actualmente atender otros gastos urgentes como el pago a jubilados, compra de dosis de vacunas, que sí fueron ofertas del presidente Guillermo Lasso. La oferta del bono de $500 no fue una oferta de este gobierno. El gobierno anterior calculaba que unas 570.000 personas que perdieron su empleo en el 2020 serían los potenciales beneficiarios de la ayuda económica. El galón de gasolina extra de Ecuador cuesta más que en Colombia. El galón de gasolina extra y Ecopaís en Ecuador es más alto que el precio promedio en Colombia. Con el ajuste de la semana pasada, el derivado se comercializa en 2,28 y en el vecino país el precio promedio es de 2,22, pero varía por ciudades. Por ejemplo, en Pasto, ciudad fronteriza con Ecuador, el precio por galón de gasolina es de 1,93 centavos, menos que el que se comercializa en el país. En cambio, el galón de diésel aún es más caro en Colombia. El derivado también se comercializa a distintos precios. El promedio es de 2,18 por galón. En la ciudad fronteriza de Pasto cuesta 2,3, 43 centavos más de lo que cuesta en Ecuador, que está en 1,60 el galón. El gobierno colombiano varía los precios de los derivados mensualmente, dependiendo de cómo se mueve el mercado internacional.
Además, grava con impuestos el galón de gasolina y diésel. El cobro de estos tributos va tanto al gobierno nacional como a los gobiernos municipales y departamentales. Sumados ambos impuestos, representan casi el 26% del costo total del combustible, es decir, 13% para los dos tipos de impuestos, señala el portal económico Portafolio de Colombia. Además, Colombia tiene una de las gasolinas de mejor calidad de la región, con un promedio de 94 octanos. Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador, cuestionó que en el país los precios se ajusten más y no la calidad. Los derivados cuentan con normas inadecuadas. Ecuador ya tiene la gasolina más cara que en Colombia, pero de menor calidad. La calidad de combustible se mide según las normas Euro, que controlan las emisiones de los contaminantes como el CO2. Por ejemplo, en Colombia rige el Euro 4 y en Perú la Euro 3. La calidad de los derivados en el país es baja. En gasolinas llega al Euro 1 y en diésel no alcanza eso, dijo Diego Lincango, ingeniero mecánico. Ecuador, la sexta economía de la región que más CO2 emite. A pesar de tener un menor grado de industrialización y menos población que Perú y Colombia, las emisiones de CO2 por habitante son mayores en Ecuador. Según las mediciones hechas por el Banco Mundial, nuestro país emite anualmente 2,31 toneladas por persona, mientras los vecinos fluctúan entre el 1,60 y 1,70 toneladas. El ranking, que toma en cuenta 107 países, pone a la economía ecuatoriana como la sexta más contaminante en Sudamérica y la novena en toda América Latina. Una de las principales causas de esta situación es la mala calidad de los combustibles que se les consume. En el mejor de los casos se alcanza la normativa Euro 2 y en el caso de diésel apenas es Euro 1, es decir, existe un retraso de más de 20 años, según Santiago Encalada, especialista del Laboratorio de Ensayos de la Escuela Politécnica del Ecuador. En Perú y Colombia se tienen estándares Euro 3 y Euro 4, respectivamente, mientras que en Europa se prepara la implementación del Euro 7. De acuerdo con un estudio del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, CODES, las malas condiciones de un gran porcentaje de las unidades de transporte público y la deficiente calidad de las gasolinas son la fuente de hasta el 50% de las emisiones de CO2. El Fondo Monetario Internacional, FMI, estableció que la combinación de combustible barato y de mala calidad con el diésel que se consume en Ecuador genera altos costos en términos de salud, enfermedades respiratorias y de otros tipos, tiempo perdido en congestión vehicular, daños en vehículos y desgaste de las carreteras causado por el uso de los vehículos. Esos costos, si se suman, totalizan $3.000 millones al año en pérdidas, no solo para la caja fiscal, sino también para el bolsillo de los ciudadanos. Minería y camarón, las exportaciones que más crecieron. Hasta junio de 2021, las exportaciones no petroleras crecieron un 12% en comparación con igual periodo en el 2020. Los dos productos estrella con el mejor desempeño son los minerales y el camarón. A pesar de solo tener dos minas a gran escala y una producción en que más del 60% es pequeña y artesanal, el sector minero aportó con $705,5 millones de ventas al exterior. Ese monto es 3 veces más que lo conseguido el año pasado y 6 veces que los niveles de 2019. En este contexto, los minerales se han convertido en el principal rubro de exportaciones no tradicionales, incluso superando a los enlatados de pescados con $635 millones y flores con $491 millones. Si el negocio minero sigue al mismo ritmo hasta diciembre de 2021, se podría llegar a más de $1.400 millones. Eso significaría casi el 25% de las exportaciones no tradicionales, sin tener una industria consolidada todavía. Por otro lado, dentro de los productos ya con largo recorrido, el camarón sí
sigue creciendo al 13% y es la principal exportación tradicional, con $2.222 millones hasta junio de 2021. Este ritmo se logró aunque persisten los problemas en el mercado chino. A inicios de este mes de agosto de 2021, el gobierno de ese país asiático volvió a suspender la importación de camarón de 2 empresas ecuatorianas debido al hallazgo de trazas de COVID-19 en los empaques. Sin embargo, hasta finales del año se espera que las ventas de este producto en todos los destinos internacionales lleguen a por lo menos $40.000 millones. Si entre camarones y minerales se concentraría casi el 40% de las exportaciones no petroleras del país. Entre las ventas al exterior con mayor dinamismo hay varios bienes industriales. En lo que va de este 2021, por ejemplo, aumentaron en un 87% las manufacturas de metal, con $244 millones y 47% de las de cuero y plástico. También existe un salto del 97% en las exportaciones de harina de pescado y del 46% en químicos. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos en su programa de Tributación de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los pagos al exterior y esta gran responsabilidad que tenemos las empresas y las personas naturales. No podemos negar que el Ecuador, bajo todos estos procesos de la globalización, ha tenido que realizar e incursionar en varios procesos internacionales, como son las exportaciones, las importaciones, tanto de bienes como de servicios. Los pagos al exterior en materia tributaria tienen un tratamiento muy importante, sobre todo en el tema de retenciones en la fuente. Incluso dentro de nuestra normativa tributaria, las sociedades y las personas naturales que realizan actividades comerciales y financieras, aun cuando no seamos designados agentes de retención, debemos retener. Por ejemplo, en el tema de importaciones de bienes, no se debe retener el impuesto a la renta porque están sujetos a impuestos de comercio exterior. Cuando usted tiene importaciones de bienes, está sujetos a tributos de comercio exterior, aranceles y el IVA, y no se tiene que hacer retenciones de impuesto a las rentas del 25 o del 35%, pues si usted realiza pagos a paraísos fiscales. Pero, por ejemplo, cuando usted importa servicios es muy diferente porque usted debe retener tanto el IVA como la renta, aun cuando usted no sea designado agente de retención. Existe un capítulo muy importante dentro de nuestra ley del régimen tributario interno que habla sobre la deducibilidad de los pagos al exterior. Cuando hablamos de deducibilidad, quiere decir que usted se pueda restar este gasto de los ingresos grabados para determinar de manera correcta su impuesto a la renta. E incluso, si usted estuviera en un régimen en donde no pudiera imputarse los gastos al ingreso, el tema de las retenciones en la fuente es muy importante. En la importación de servicios, las retenciones en la fuente es un factor fundamental, tanto en la parte del IVA como en la fuente. La regla general en las importaciones de servicios, estos pagos al exterior, es la parte de las retenciones. La regla general es que todo pago al exterior, para ser deducible, debe tener las retenciones. Y estas retenciones en materia de impuesto a la renta será la tarifa general de las sociedades, 25% bajo lo que es la tarifa general, por ejemplo, un país donde las condiciones del impuesto a la renta es normal, o el 35% a paraísos fiscales o países que tienen un régimen tributario menor al nuestro. También nuestro país respeta el uso de convenios para evitar la doble imposición. Tenemos más de 21 convenios firmados que se respetan, ya que tenemos el concepto basado en la Constitución de la jerarquía de leyes. Artículo 425 de la Constitución. Sí, nuestro país respeta el uso
de los convenios para evitar la doble imposición. Existen formalidades para el uso de los convenios para evitar la doble imposición, como la solicitud del certificado de residencia fiscal de los proveedores del exterior, que tienen que venir bajo las formalidades establecidas en el artículo 134 de nuestra normativa, que es un certificado actualizado, consularizado en idioma castellano. Los pagos al exterior no los podemos evitar, son necesarios. Nuestro país se encuentra globalizado, hacemos transacciones todos los días. Lo importante es que sepamos que tienen que cumplir formalidades, adicionalmente respetar y conocer la importancia también de la realidad económica, de que tienen que ser reales, que tienen que ser formales, de tal manera para evitar los riesgos tributarios innecesarios. Tenemos pagos al exterior, en resumen, muy importante, como son las importaciones de bienes que se someten pues a las reglas de los tributos de comercio exterior, y también pagos al exterior como la importación de servicios, así como también, por ejemplo, arrendamiento de bienes intangibles como plataformas informáticas, pago de regalías, intereses, dividendos, importaciones también, pues hoy tenemos de asistencias técnicas. Lo importante es que usted conozca todos estos requisitos tributarios tan necesarios y tan importantes bajo cualquier régimen impositivo para que usted pueda cumplir con todos los requisitos de nuestra ley de régimen tributario interno. Pagos al exterior, parte importante de nuestra ley tributaria. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La reforma política se impone en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso Mendoza, tras el éxito indiscutible de la campaña nacional de vacunación, ha acumulado un importante capital político con una aprobación que rebasa el 70% de la población ecuatoriana. Ese respaldo debe usarlo oportunamente en favor de lograr una reforma política a través de una urgente consulta popular que apunte a la reorganización de la función legislativa, reduciendo el número de sus integrantes y estableciendo 2 cámaras que permitan hacer más eficientes las tareas de legislación y fiscalización. La reforma planteada deberá lograr el apoyo popular para la desaparición definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para procurar una urgente y eficaz reestructuración de los aparatos de justicia con la participación de los colegios de abogados del país y de la academia. El inicio del calentamiento de calles y plazas con el pretexto de la elevación del costo de los combustibles constituye solo el inicio de todo un proceso preparado desde el exterior con el fin de ir generando malestar popular para perjudicar al gobierno del presidente Lasso. En la manifestación del 11 de agosto pasado se observaron a los mismos y viejos dirigentes sindicales y gremiales, quienes junto a otros conocidos agitadores trazaron discursos
que los vienen ensayando desde hace 40 años. A pesar de que son monumentales, los fracasos de las dictaduras populistas pseudoizquierdistas de la región, nuestro vecino del sur escogió a un presidente como Pedro Castillo que puede replicar el modelo venezolano. Colombia, con su creciente malestar social, ha abierto el camino para la elección del izquierdista Gustavo Petro. Y es que para el ciudadano común, que sufre las consecuencias de la falta de seguridad laboral, esto es, de la falta de empleo y trabajo, y ve agravada su pobreza, no le basta el enunciado teórico de que es mejor vivir dentro de un sistema democrático que respeta las libertades. Es por ello que los gobiernos democráticos responsables, como es el caso del que preside Guillermo Lasso, deben construir con especial dedicación y esmero amplios caminos prácticos para proporcionar a la población condiciones básicas de bienestar. Frente a la dispersión de fuerzas políticas de la Asamblea Nacional y a la ninguna posibilidad de llegar a acuerdos en favor del crecimiento económico y de la equidad social, se hace inaplazable que el gobierno nacional, haciendo uso de una herramienta democrática, acuda en forma directa al pueblo ecuatoriano para consultarle sobre la aprobación de una reforma política que permita que el Estado se empodere de un rol proactivo en la promoción del desarrollo económico y social con salud, educación, calidad, educación siempre de calidad, trabajo, seguridad social, seguridad ambiental, seguridad ciudadana, dentro de un proyecto integral que busque como meta ulterior la justicia social, abriendo de esta manera espacios de gobernabilidad que puedan conducir al éxito de la gestión del gobierno de Lasso Mendoza. Global Hoy con Alan Carney. La improvisación en casi cualquier aspecto de la vida termina pasando siempre su factura. Esto es mucho más cierto en la política. Y cuando a esa improvisación se suma la ceguera ideológica, el resultado será inevitablemente grotesco. Esta situación se acaba de evidenciar en la apurada renuncia del efímero canciller peruano, el canciller del presidente Castillo, Héctor Béjar, tras la publicación en un medio local de unas polémicas declaraciones formuladas por Béjar unos meses atrás, en febrero, durante los escarceos iniciales de la campaña política que culminó con la estrecha victoria de Pedro Castillo. En estas declaraciones, el señor Béjar, en resumidas cuentas, afirma que quien inicia el terrorismo en el Perú es la Marina peruana, entrenada a tal efecto por la CIA. Como resulta ya habitual en estos casos, se ha aducido que sus dichos se han descontextualizado, como si existiera un contexto en el que pudieran interpretarse o verse diferentes de lo que son. La historia, sea social o personal, siempre termina alcanzando a pueblos e individuos, y la historia personal del ex canciller no será la excepción. 50 o más años de un marxismo radical, jamás atemperado por un elemental sentido crítico, anclado en un imaginario heroico y épico de una fracasada y traicionada revolución ajena, la cubana, y la mitificación de unos personajes siniestros a los que conoció durante su juventud, como el apólogo del fusilamiento, Ernesto Guevara, el médico de la revolución, cuyo tratamiento para sus enemigos era el plomo en fuertes dosis. Sus intentos por reproducir las atrocidades de la revolución cubana en Perú, integrando grupos insurgentes subversivos, los llevaron a la cárcel tras su absoluto fracaso en tales intentos. Salió libre no por cumplir su condena, sino por un indulto que el dictador Velasco Alvarado concediera a los reos del terrorismo marxista en el país.
cuando salió naturalmente, salió con un profundo resentimiento hacia unas fuerzas armadas que habían hecho fracasar fácilmente todos sus intentos juveniles de revolución. Su veneración por las dictaduras marxistas nunca disminuyó. Al contrario, se convirtió en un defensor a muerte de estos sangrientos regímenes que de a poco se iban desmoronando en todo el mundo ante sus absolutos fracasos materiales y humanos, pero sobre todo éticos. Como tantos disque intelectuales latinoamericanos y mundiales, nunca dejó de cantar loas a los genocidas camboyanos, a los déspotas dinásticos de Corea del Norte o a esos fríos asesinos de masas, Stalin o Mao, vistos por Béjar como hombres providenciales llamados a cumplir un épico destino, aunque fuera sobre los cadáveres de los, comillas, enemigos de clase, que en general eran simplemente sus enemigos. Para él, la dictadura cubana, la venezolana o la nicaragüense son ejemplos de democracia, y las imágenes que de la miseria y de la represión nos llegan o son falsificaciones o han sido sacadas de contexto. Al parecer, esta especie de mantra es la fórmula aprobada para buscar tapar el sol con un dedo, asumiendo una generalizada estupidez de sus audiencias o, peor aún, su complicidad y su espíritu de cuerpo. Por acá ya nos ha tocado escuchar a una pública apologista del atraco que, tras aconsejar a sus seguidores que roben bien, sin dejar evidencias, disimulando y justificando los atracos, exigir que se le levante la ridícula sanción, por lo intrascendente y muy poco edificante de la misma, que sus coidearios le aplican, demostrando su complicidad con esta novedosa apología del delito formulada por la asambleísta de Marras. Seguramente se tratará de ponerla en contexto dentro de algún nuevo eslogan, tal vez el del buen robar, elevado a política de Estado. Volviendo al señor Béjar, se hace evidente el muy grave error del presidente Castillo en su designación como canciller y su apresurada renuncia, evidentemente exigida por el presidente, revela el grado de malestar que se ha generado al interior de las Fuerzas Armadas peruanas, pero también dentro de la sociedad civil, que con asombro ve equiparadas a esas Fuerzas Armadas con los terroristas maoístas que asolaron al Perú en los años 80 y 90, justamente durante los malhadados años del Sendero Luminoso. Es también evidencia de la decisión presidencial de no darle al Congreso una victoria muy fácil en un momento en que la erosión de la figura presidencial se está acelerando justamente por la evidente improvisación y la ausencia de cuadros calificados para una gestión eficiente, tanto por parte de Perú Libre, el partido del señor Cerrón, otro extremista radical a quien una significativa mayoría del país ve como el real gobernante a través de Bellido, su hombre de confianza impuesto al presidente Castillo como jefe de gabinete. Esta ausencia de cuadros que en cierta forma obliga al presidente Castillo a buscar en otras fuentes, en otros medios políticos, algún tipo de apoyo sensato, es la que se está reclamando fuertemente en el Perú. Lo que menos le hace falta al presidente Castillo es abrirse nuevos frentes cuando su popularidad sigue en picada. Darle al Congreso más armas para que lo puedan seguir atacando y debilitando a través de las censuras a sus ministros es la forma más segura para llegar a un eventual juicio político contra el propio presidente. El Congreso peruano fue capaz de dar cuenta de 5 presidentes en 4 años. Cuenta con las herramientas y el expertise para así hacerlo y con un creciente respaldo popular.
La supervivencia política, aun cuando sea temporal del actual régimen, depende de su capacidad de soltar lastre y desprenderse de aquellas figuras que lo complican. Resulta hoy, tras la salida del canciller, mucho más difícil sostener a Bellido, un apologista cerrado de Sendero Luminoso, organizador de homenajes públicos a una de sus figuras, enfrentando un proceso, por esta razón, por apología del terrorismo ante la Fiscalía peruana, que además lo está encausando por financiación ilegal con fondos públicos de la campaña legislativa y presidencial recién pasada. El grave problema de Castillo radica en su total soledad política y en su dependencia absoluta, al momento al menos, de Perú Libre, cuyo líder, el señor Cerrón, también está encausado por peculado y condenado por corrupción en el ejercicio de su cargo como gobernador de Junín. Los 37 parlamentarios de esa agrupación son el único apoyo de que Castillo dispone en un Congreso ampliamente hostil. Prescindir de Bellido le puede significar perder ese precario apoyo que sería decisivo a la hora de un juicio político de vacancia. Y sin embargo, no hacerlo es asegurarse la absoluta oposición del Congreso. Como decíamos al principio, las cuentas que pasa la improvisación y la impreparación son muy elevadas, tanto para las personas como para los países. Castillo y el Perú así lo están aprendiendo. Ojalá ese aprendizaje no traiga otro tipo de lecciones donde la violencia y la intolerancia se vuelven los actores principales de una situación inmanejable. Muchas gracias. Editorial. Diálogo. Basta de amenazas. Por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Más allá del legítimo derecho a la protesta y a la resistencia que tienen las organizaciones sociales e indígenas y en general los ecuatorianos amparados por la Constitución, debieran valorar si con ello se arreglan los problemas en medio de la crisis económica y social, la pobreza y el desempleo, meditar en el futuro de las familias y del país y no en réditos políticos de los grupos a los que representan. Debieran trabajar y exigir la reconstrucción de la nación y no contribuir a su destrucción con la búsqueda del caos, como ocurriera en octubre del 2019, hoy agravado por la pandemia y en peores condiciones económicas y sociales que son prioridad debiendo reconocer los avances en el proceso de vacunación. Subsisten sectores que buscan pescar a río revuelto, atizar el fuego y aportar a la desestabilización, con argumentos reiterativos de oponerse por oponerse y exigir la eliminación del aumento paulatativo de los combustibles. Presionan por la derogatoria del decreto para volver a la distorsión por esos subsidios que tanto daño hicieron al país, con la pérdida de miles de millones de dólares que pudieron servir precisamente para la atención social a los más vulnerables. ¿Cómo pueden reivindicar esta tesis que beneficia al contrabando y a los más ricos, a los que en el discurso cuestionan, valoren y replanteen demandas justas, no resueltas, que existen con la grave desnutrición infantil, antes de seguir con el viejo discurso y las plataformas de lucha del siglo pasado? Estas amenazas multiplican los riesgos con escenarios inciertos y complejos, como advirtiera un alto jefe militar, que pueden afectar no solo a la existencia del Estado y a la democracia, sino a la vida de los ciudadanos. Por ello habló de la urgencia de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para actuar con decisión y firmeza y evitar más destrucción. Más allá del legítimo derecho que tienen a una vida digna y a mejorar los ingresos y las pensiones, deben reflexionar sobre las acciones demagógicas y leyes que no cuentan con el debido financiamiento, aprobadas en esa asamblea desprestigiada e irresponsable. Bien ha hecho la Corte Constitucional al observar a los legisladores y al interior ejecutivo por aprobar beneficios sin estudios de factibilidad financiera
ni actuariales, que generaron falsas expectativas en un engaño a los maestros que sí merecen atención. Es hora de parar la prepotencia de ciertos dirigentes que subsiste en el rezago nefasto de los 10 años del correísmo y pensar no solo en su protagonismo, sino en el bienestar de la mayoría. Es hora de sentarse frente al gobierno y exigir soluciones, entre ellas la urgente focalización de los subsidios a los combustibles, que no afecten a los pobres, y llevar a la mesa de discusión no solo discursos de protesta, sino propuestas concretas y viables. Por Miguel Rivadeneira, de El Comercio. La Asamblea censura a Pablo Celi, pero el correísmo pierde su apuesta. Roberto Aguilar, El Expreso. Se derrumbó el guión correísta. El excontralor Pablo Celi fue censurado por unanimidad de 136 votos en el primer juicio político de esta legislatura, pero no por la razón que trató de imponer la bancada de la Revolución Ciudadana: arrogación de funciones. El correísmo pretendía de esta manera crear un precedente para desconocer todas las actuaciones de la Contraloría desde 2017 hasta la fecha e iniciar, según su propia declaración de intenciones, una purga contra los funcionarios que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición que presidió Julio César Trujillo. Una moción presentada al inicio del debate por el asambleísta de Pachacutic, Rafael Lucero, se centró únicamente en las causales de incumplimiento de funciones y salvó el juicio político. 12 horas duró la sesión. Por la mañana, los interpelantes Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz expusieron sus cargos en contra del exfuncionario, que acudió con escolta policial hasta la sede legislativa desde la cárcel 4 de Quito, donde guarda prisión. Celi se defendió por espacio de 3 horas con estilizada retórica. Hubo 2 horas de réplicas y contrarréplicas y finalmente casi 5 horas de un debate en el que los correístas tuvieron que escuchar de parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y del legislador de Creo, Diego Ordóñez, aquello para lo que no estaban preparados: que sí, que el excontralor es culpable, pero comparte todos los cargos con ellos. Los asambleístas glosados por la Contraloría: Luisa González, Salvador Quispe, Guadalupe Llori, Pavel Muñoz, que no ha dicho "esta boca es mía" en todo el proceso, 32 en total, según la información de que dispone la Comisión de Fiscalización, respiraron aliviados. Pablo Celi prescindió de exhibir sus trapos sucios a la vista del público. No fue, por tanto, un juicio político sangriento como se esperaba. No más, la carpeta sobre operaciones económicas sospechosas de Juan Cristóbal Lloret fue entregada por el excontralor a la presidencia de la Asamblea para que se la verifique con la unidad de análisis financiero. El que había empezado la jornada jactándose de su solvencia molar para juzgar al resto, terminó averiado. Ni los interpelantes ni el acusado aportaron mayores novedades a lo ya dicho por la Comisión de Fiscalización. Hasta el inicio del debate a las 4 de la tarde, todo transcurrió de acuerdo con el guión correísta, que privilegiaba la acusación de arrogación de funciones y concedía tan poca importancia a las demás que la interpelante Viviana Veloz dejó la última, precisamente la que trata sobre el desvanecimiento de glosas, para los últimos 3 minutos y no alcanzó a desarrollarla. Siempre le concede tiempo a otros legisladores, dijo Veloz, rogando a la presidencia por 5 minutos más, y ahora estamos en un juicio trascendental. Pues por eso mismo, la presidenta se lo negó. Una nueva colección de consignas, que esta vez se forzaron por rimar, fue el gran aporte de los interpelantes para esta jornada. Celi, impostor, vendiste la Contraloría al mejor postor, repetía Veloz a cada rato, pletórica de dicha por su hallazgo. Celi, mafioso como tu sobrino mañoso, glosó Lloret a gritos 1, 3, 7 veces. Estribillos de cantina, replicó Celi, cuyas habilidades retóricas superaron con creces a aquellas paupérrimas de sus oponentes. Por lo demás, el correísmo dejó al desnudo sus intenciones. Si Lloret había anticipado por escrito su interés de anular todas las actuaciones de 4 años de la Contraloría, lo cual liberaría de glosas a buena parte de su bancada y de sus dirigentes, Veloz fue un paso más allá.
arremetió contra todo el régimen de transición en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta crisis institucional, dijo, requiere una acción urgente de este Parlamento, una purga urgente en todas las funciones del Estado para sacar a los residuos del morenato y del trujillato. Eso debe hacer este Parlamento. En otras palabras, quieren la cabeza de la fiscal, a la que también nombró, y la Corte Constitucional. En el debate, el abogado del expresidente prófugo, Fausto Jarrín, añadiría también al Consejo de la Judicatura. Celi arrastró a los correístas, los llamó mafiosos, delincuentes, pigmeos morales e intelectuales. El asunto medular que conduce a las marionetas que fungen de interpelantes, dijo, está en la venganza del sátrapa que los maneja, empeñado por dinamitar el trabajo de la Contraloría. Esto es un verdadero segundo incendio de la Contraloría, solo que esta vez calcinando su prestigio. Eludió buena parte de las evidencias en su contra, haciendo un no solicitado informe de labores, en el que cargó las tintas sobre las auditorías realizadas bajo su gestión y que afectaron los intereses del correísmo, empezando por las auditorías de la deuda y de la seguridad social, y dedicó la mayor parte de su tiempo de defensa a argumentar sobre lo que denominó groseras violaciones procedimentales del juicio político. Un amasijo informe y además sin informe, concluyó. Fernando Villavicencio abrió el debate arremetiendo contra interpelado e interpelantes por igual. Recordó a Lloret y los suyos que las glosas que acusan a Pablo Celi de desvanecer y que en efecto desvaneció, corresponden a los contratos que el gobierno de Rafael Correa firmó. Pagaron 4 millones por desvanecer glosas, pero primero pagaron 4 millones para adjudicar contratos, dijo. En cuanto al caso Odebrecht, el desvanecimiento de glosas fue un acuerdo político con Correa para traer de nuevo al país a la constructora brasileña. Diego Ordóñez tomó la posta, habló de la paradoja que implica juzgar políticamente a un excontralor corrupto por iniciativa de dos interpelantes que auspician, defienden y apologizan al gobierno más corrupto de la historia. Un gobierno que tuvo al contralor más corrupto de todos, el hoy prófugo Carlos Polit. La Contraloría, dijo Ordóñez, fue arrastrada a las alcantarillas por el contralor del correísmo, el cómplice, el encubridor, el que tapaba todo. Varios asambleístas, César Roón, Esteban Torres, Pedro Velasco, se pronunciaron en contra de censurar a Pablo Celi por la causal de arrogación de funciones, pero ninguno defendió a Celi. La bancada de la izquierda democrática continuó con su juego iniciado en la campaña de la segunda vuelta electoral, consistente en mantener una incolora, inodora e insípida equidistancia. A las 9:30 de la noche se votó la moción, unanimidad en la censura. Diego Ordóñez fue el último en hablar. Hoy Celi ha sido censurado, dijo. Otros han sido sentenciados, otros están en la cárcel, otros están fugados en el exterior y a otros les llegará ya la justicia. El griterío de indignación de los correístas solo podía significar una cosa: se sintieron aludidos. Roberto Aguilar, El Expreso. Una nación subsidiada. Por Hernán Pérez Luz de El Universo. La resistencia a eliminar los subsidios de los combustibles, en especial el diésel, no solo es la respuesta de grupos de poder que ven en esa eliminación una merma a sus beneficios. Hay detrás de esta resistencia una actitud cultural que atraviesa a toda la sociedad ecuatoriana. Los detractores de la eliminación de estos subsidios saben que a los ecuatorianos en general y por tradición poco o nada les importa el destino de los dineros públicos. Como sociedad nos hemos acostumbrado a tal punto a vivir subsidiados que pasivamente terminamos aceptando o transigiendo cuando uno de estos grupos defiende sus privilegios. El gobierno de Lasso o cualquier otro gobierno que se proponga poner en orden las cuentas fiscales se enfrenta a murallas de contubernio cultural y gigantescas. Se ha demostrado hasta la saciedad que en el caso del diésel los grandes beneficiarios de ese subsidio que lo pagamos todos los ecuatorianos, son el narcotráfico,
el contrabando, especialmente mar fuera y ciertos industriales. Y en general el subsidio a los combustibles beneficia básicamente a los grupos de mayores ingresos económicos. En los últimos años, buena parte del movimiento indígena se ha prestado para defender a estos grupos de poder, inclusive a sabiendas que un combustible subsidiado fomenta su utilización irracional con efectos adversos al medio ambiente que tanto dicen defender. No se trata de si la eliminación del subsidio al diésel afectará o no al consumo de drogas. Ese no es el punto. El punto es que los ecuatorianos no tenemos por qué financiar a la industria de la droga. Esos dineros entregados en subsidio son dineros nuestros y deben ser canalizados a satisfacer las necesidades básicas del país. Probablemente el problema radica allí, en el hecho de que los ecuatorianos no sentimos que los dineros públicos son nuestros. Nos hemos acostumbrado a financiar a los políticos. Por ejemplo, cada asambleísta cuesta al país varios miles de dólares al mes, pero con pocas excepciones no vemos el resultado de esos dineros en leves o en acciones políticas serias, bien pensadas. Con el tiempo se ha convertido en otro tipo de subsidio. La función judicial consume miles de millones de dólares al año. ¿Qué reciben los ecuatorianos a cambio de ello? Jueces que a cambio de coimas simplemente firman lo que les llevan escrito sus padrinos. El sistema educativo es otro ejemplo. El sistema de salud igualmente absorbe millones de dólares a cambio de un servicio pésimo. En fin, el país parece vivir subsidiado a todos a cambio de nada. Subsidiamos a empresarios ineficientes, a políticos corruptos, a jueces vivos, a maestros ignorantes, a burócratas lentos, a legisladores de lo último, y como si lo anterior fuese poco, subsidiamos hasta al narcotráfico y a las bandas terroristas, facilitándoles con nuestro dinero un combustible barato. Por más de una década, la banda de delincuentes que no gobernó hizo dinero público con dinero de nadie, y con ello lo que hicieron fue comprarse a la sociedad ecuatoriana para que se calle y no proteste. Esa compra colectiva del Ecuador nos ha llevado al borde de la quiebra. Desmontar semejante estructura no es fácil, pero es inevitable, al menos si queremos cambiar y construir una sociedad más productiva y solidaria. Por Hernán Pérez Luz, de El Universo. ¿Por qué el correísmo se rompió ayer todos los dientes? Martín Pallares, 4 Pelagatos. Pocas cosas podían haber debilitado al juicio político en contra de Pablo Celi y hacer tanto daño al correísmo como haber encargado su interpelación a 2 asambleístas de esa bancada, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz. Esto porque el correísmo llegó al juicio con 2 problemas estructurales que se hicieron evidentes en las intervenciones de los interpelantes desde el inicio mismo del juicio. El primer problema es conceptual y el segundo tenía que ver con la legitimidad y la credibilidad. Veamos. La madre de todas las contradicciones. Los correístas no pudieron escapar a lo largo de toda la jornada de la burda contradicción que llevaba en sus entrañas la principal y para ellos más importante causal del juicio, la ilegitimidad de las funciones de Celi. Según su premisa, Celi se había autoproclamado contralor sin acto administrativo legal, lo que significaba quitarle toda legitimidad a lo actuado durante su periodo al frente de la Contraloría, incluidas las glosas e informes que fueron parte de los procesos judiciales que concluyeron en las sentencias en contra de sus cuadros, entre ellos Rafael Correa en el caso Sobornos y Jorge Gras en Odebrecht. ¿Cómo explicar entonces que se estaban llevando a Celi a juicio en su calidad de contralor si al mismo tiempo decían que nunca lo había sido? Lloret y Veloz hablaron sobre la designación de Celi como si el resto de la asamblea no hubiera sabido que la verdadera intención tras el juicio era conseguir una resolución de censura para usarla en un eventual recurso de revisión para casos judiciales como el Sobornos o para un recurso en tribunales internacionales. La contradicción tenía un problema adicional que ninguno de los 2 interpelantes fue capaz de superar en sus intervenciones. La designación de Celi
como Contralor encargado, hecha por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, cuyos poderes reposan en la consulta popular de febrero del 2018. Tan débil fue en este punto la argumentación del correísmo que Lloret osó decir que ese organismo había sido inducido al error por Celi para que lo nombrara como encargado de la Contraloría. Este argumento de la ilegalidad de las funciones de Celi llegó con un problema ético igualmente irresoluble. El entramado reposaba básicamente en la versión del ex contralor del correísmo Carlos Polit. Presentar como respaldo el testimonio en video de un prófugo de la justicia, pilar de la arquitectura de impunidad del correísmo y que tuvo a Celi como su mano derecha durante muchos años, fue, desde el inicio del juicio, un error estratégico de bulto que Celi se dio gusto en señalar y que explica por qué esa no fue la moción que fue votada hacia las 22 horas por 136 asambleístas y sin la presencia de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea. El peso de la historia. El segundo motivo o el segundo problema que tuvieron los interpelantes correístas fue el de la credibilidad. Con los cadáveres políticos y de corrupción que lleva a cuestas, señalar a la Contraloría de Celi como el sostén de la corrupción resultó tan absurdo como inverosímil. ¿Cómo acusar a Celi de ser el centro de toda la corrupción si él fue un apéndice de Carlos Polit, entronizado por el correísmo en la Contraloría durante 10 años para garantizar la impunidad? ¿Cómo acusar a Celi de ayudar a Odebrecht si fue el gobierno de Correa el que trajo esa empresa al país y recibió las coimas de esa empresa? Celi puede estar en prisión preventiva por un caso muy grave de corrupción, pero cuando en las propias filas se tiene a una larga lista de funcionarios que están presos, como Jorge Glass o Alexis Mera y otros tantos prófugos como los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, María de los Ángeles Duarte o Viviana Bonilla, resulta muy difícil apuntarlo con el dedo acusador. Estos problemas eran tan insuperables que la intervención de Lloret se perdió en datos y cifras sobre actos administrativos que, a la postre, no llevaban a ninguna parte, porque Celi fue ratificado como Contralor subrogante encargado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Por su lado, Veloz se dedicó a lanzar frases líricas y a repetir, como si fuera un mantra, prácticamente en cada párrafo de su intervención, la frase «Celi fue el impostor que vendió la Contraloría al mejor postor». El poquísimo peso de las intervenciones de los dos interpelantes fueron tierra fértil para lo que vino después, la paliza al correísmo. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Todos por la salud, por Francisco Huerta de El Expreso. Si queremos hacer efectivo el derecho ciudadano a la cobertura universal en salud, a la altruista meta de salud para todos, tenemos que involucrarnos todos en su búsqueda y consecución. Por eso observo con agrado que el tema de la salud pública comienza a aparecer cada vez con mayor extensión en los diversos medios de comunicación colectiva. Recalco, salud pública con ánimo de otorgarle una cultura de salud a la población en general. Por supuesto, entiendo que la actual sea mayoritariamente una cultura de enfermedad. La gente, como ocurre con muchas de las libertades, solo aprecia la salud cuando la pierde y entonces quiere tener donde curarse. Por eso clama por hospitales y los desborda, en ausencia de una estrategia de atención primaria que dote especialmente en las áreas marginales de centros comunitarios que eviten que por una gripe o un pequeño trastorno se concurra en un hospital. Un alto porcentaje de los problemas de salud puede y debe resolverse en centros donde se brinde atención primaria de calidad, pero en las
áreas urbano-marginales no existen en la magnitud requerida y están abiertos cuando la gente está fuera de su casa, buscando trabajo, y si por fortuna lo tiene, cabe señalarlo para pedir y para intentar un colectivo. El IES tampoco lo posee. En todo caso, en la oportunidad de haberme involucrado con distintos ciudadanos y distinguidos ciudadanos en veeduría ciudadana promovida con buen criterio por el actual presidente del Consejo Directivo del IES, es grato señalarlo y hacer desde esta columna de opinión las primeras sugerencias. Respecto a lo observado en una reciente visita al otrora emblemático Teodoro Maldonado Carbo, más que recrearse en los problemas, la mayor parte de ellos derivados de la pandemia de corrupción que azota a la República, lo trascendente es colaborar con los esfuerzos que su actual gerente está haciendo, en ánimo de poner a la calidad de la atención que brinda en primer plano, pero también para insistir en que las autoridades de control y de administración de justicia se juzgue y se sancione a los corruptos y a sus redes. Hacerlo es urgente. Por Francisco Huerta, de El Expreso. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.